Era un martes por la mañana cuando me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Como todos los inicios de mes, me había sentado frente a la computadora con mi café aún humeante para revisar la cuenta del banco. Siempre lo hacía con cierta tranquilidad, casi como un ritual. Verificaba los gastos, calculaba las cuentas pendientes y me aseguraba de que todo estuviera en orden. Pero esa mañana, cuando vi el estado de cuenta, mis manos empezaron a temblar tanto que casi derramé el café sobre el teclado. Había una transferencia enorme. Casi todos mis ahorros habían desaparecido en una sola operación. Me quedé mirando la pantalla sin poder pestañear, como si al cerrar los ojos y volver a abrirlos, los números fueran a cambiar mágicamente. Pero no cambiaron. El dinero que había estado guardando durante 5 años, centavo a centavo, sacrificando salidas con amigas, vacaciones, ropa nueva. Ese dinero que había sido mi esperanza para abrir la pequeña pastelería con la que soñaba desde niña, simplemente ya no estaba. Al principio quise convencerme de que se trataba de un error del banco. Esas cosas pasan, ¿no? Quizás un fallo del sistema, una confusión con los números de cuenta, algo que se podría resolver con una simple llamada, pero en el fondo de mi estómago había una sensación extraña, un presentimiento oscuro que me decía que esto no era ningún accidente. Pasé el resto de la mañana en una especie de trance, tratando de mantener la calma mientras la ansiedad me apretaba el pecho. No podía concentrarme en nada. Preparé el desayuno sin recordar haberlo hecho, contesté mensajes sin saber qué había escrito, y cuando llegó la tarde ya no pude aguantar más. Llamé al banco. La señorita que me atendió fue amable, pero profesional. Me pidió que verificara mi identidad, confirmó el número de cuenta y luego revisó la transacción en cuestión. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado ligeramente, como si estuviera leyendo algo que la incomodaba. La operación había sido aprobada, me dijo. No había sido un error. La transferencia se había realizado desde una cuenta vinculada que tenía autorización para acceder a mis fondos. Una cuenta que pertenecía al negocio familiar de mi esposo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Esa cuenta. La conocía. Hacía 2 años cuando mi suegra y yo habíamos hecho una pequeña inversión juntas en un local comercial. Ella había insistido en que vinculáramos nuestras cuentas para facilitar los movimientos del dinero. Yo había aceptado sin pensarlo mucho, confiando en que era algo temporal, algo necesario para ese proyecto específico. Nunca imaginé que ella mantendría ese acceso, y mucho menos que lo usaría. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá, sintiendo cómo la rabia y la incredulidad se mezclaban en mi pecho. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué tomaría mi dinero sin siquiera preguntarme? Traté de buscar una explicación lógica, una razón que pudiera justificar lo que acababa de descubrir, pero no encontraba ninguna. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, estaba en el teléfono. Lo escuché desde la cocina mientras yo fingía estar ocupada preparando la cena. Se reía, hablaba con entusiasmo y cada palabra que decía era como un martillo golpeando mi cabeza. Escuché claramente cuando mencionó la palabra fiesta de lujo y el nombre de su hermana, Valeria. Me acerqué un poco más, tratando de no hacer ruido, mientras él seguía hablando. Mencionó un buffet catering de primera categoría, decoraciones traídas especialmente de Barcelona. Más de 200 invitados, el salón más exclusivo de Madrid. Cada frase era una pieza del rompecabezas que se iba armando en mi cabeza. Cuando colgó y me vio parada en el pasillo, me sonrió como si nada. Me preguntó qué había para cenar. No le respondí. Solo le pregunté directamente sobre la fiesta de su hermana. Él pareció sorprendido por un momento, pero luego me contó con naturalidad que Valeria se había comprometido hace 2 semanas y que su madre estaba organizando una celebración de compromiso impresionante. Algo que la gente recordaría durante años, dijo. Sentí que la sangre me hervía. Le pregunté si sabía de dónde había salido el dinero para todo eso. Él se encogió de hombros y dijo que su madre siempre encontraba la manera de hacer las cosas bien, que era una mujer de recursos, una mujer que sabía cómo manejar las finanzas familiares. No pude contenerme más. Le conté lo que había descubierto esa mañana. Le dije que mi cuenta estaba vacía, que mis ahorros habían desaparecido, que había llamado al banco y que la transferencia había sido hecha desde la cuenta de su madre. Esperaba que se enfureciera, que compartiera mi indignación, que tomara el teléfono inmediatamente para exigir explicaciones. Pero no lo hizo. Se quedó callado por un momento, con una expresión incómoda en el rostro.
Luego murmuró algo sobre hablar con su madre, sobre que seguramente había una explicación, sobre que probablemente era un malentendido. Me dijo que me estaba adelantando a las conclusiones, que su madre nunca haría algo así intencionalmente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la oscuridad, mirando el techo mientras las horas pasaban lentamente. Mi esposo dormía a mi lado, roncando suavemente, ajeno a la tormenta que se estaba formando dentro de mí. Pensé en todos los años que había pasado siendo parte de esa familia, tratando de encajar, de ser aceptada, de demostrar que era suficiente. Pensé en todas las veces que mi suegra me había mirado con esa sonrisa condescendiente, en todos los comentarios pasivo-agresivos sobre mi trabajo, mi forma de vestir, mi manera de cocinar, y ahora esto, había tomado mi dinero, el fruto de mi trabajo, de mis sacrificios, para financiar una fiesta que celebraría a su hija perfecta, una hija que nunca me había dirigido más de 2 palabras seguidas, que me trataba como si fuera invisible, como si no fuera más que un mueble en las reuniones familiares. Cuando amaneció ya había tomado una decisión. No iba a dejar que esto pasara sin más. No iba a quedarme callada y aceptar la humillación. Algo dentro de mí había cambiado durante esa larga noche de insomnio. Me había cansado de ser la que siempre cedía, la que siempre mantenía la paz, la que tragaba su orgullo por el bien de la armonía familiar. Esta vez sería diferente. Esta vez alguien tendría que rendir cuentas. Decidí que no esperaría más. Al día siguiente, después de que mi esposo saliera a trabajar, tomé mi bolso y conduje hasta la casa de mi suegra. Era una de esas mañanas de octubre en las que Madrid amanece con un cielo gris que parece prometer lluvia pero nunca cumple. Durante todo el camino ensayé mentalmente lo que le diría. ¿Cómo mantendría la calma? ¿Cómo exigiría una explicación sin perder el control? Cuando llegué a su casa en Salamanca, uno de esos barrios elegantes donde cada portal parece competir en ostentación con el vecino, me detuve un momento antes de tocar el timbre. Respiré hondo, tratando de calmar los nervios que me hacían temblar las manos. Necesitaba estar firme, segura. No podía permitirme mostrar debilidad. La empleada doméstica me abrió la puerta con una sonrisa educada y me condujo al salón principal. Como siempre, me sentí pequeña e incómoda en ese espacio que parecía sacado de una revista de decoración. Los sofás de terciopelo color crema, las cortinas de seda que llegaban hasta el suelo, los jarrones con arreglos florales que probablemente costaban más que mi renta mensual. Todo estaba diseñado para impresionar, para recordarte en qué escala económica te movías. Mi suegra, Matilde, apareció unos minutos después. Llevaba uno de sus conjuntos de chándal de diseñador. Esos que parecen ropa deportiva pero que probablemente nunca han visto el interior de un gimnasio. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable a pesar de la hora temprana. Me saludó con 2 besos al aire y me ofreció café, como si esta fuera una visita social cualquiera. Rechacé el café. Le dije directamente que necesitábamos hablar sobre el dinero que había salido de mi cuenta. Por un segundo vi un destello en sus ojos, algo que podría haber sido sorpresa o quizás molestia por haber sido descubierta. Pero ese destello desapareció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Se sentó en su sofá con una elegancia estudiada, cruzó las piernas y me miró con esa expresión que había perfeccionado a lo largo de los años. Una mezcla de condescendencia maternal y superioridad apenas velada. Me dijo con una voz tan dulce que casi parecía sincera que no entendía por qué estaba tan alterada. Le expliqué, tratando de mantener la voz firme, que había vaciado mi cuenta de ahorros sin mi permiso, que ese dinero no era de la familia, era mío, ganado con mi trabajo, ahorrado con sacrificio durante años, que tenía planes específicos para ese dinero, que lo necesitaba para mi futuro. Matilde suspiró, como si estuviera tratando de explicarle algo obvio a un niño pequeño. Me dijo que había sido una contribución familiar, que todos en la familia debían apoyarse mutuamente, que su hija Valeria estaba pasando por un momento importante en su vida y que era natural que todos colaboraran para hacer de su fiesta de compromiso algo memorable. Me dijo que debería sentirme orgullosa de poder contribuir a algo tan especial, que esto era lo que significaba ser parte de una familia unida. Me quedé sin palabras por un momento. La forma en que lo decía, con esa seguridad absoluta, como si lo que había hecho fuera lo más natural del mundo, me dejó paralizada. No había ni un atisbo de remordimiento en su rostro, ni siquiera una disculpa fingida, solo esa sonrisa satisfecha de quien sabe que puede hacer lo que quiera sin consecuencias.
Encontré mi voz de nuevo y le dije que no había sido una contribución voluntaria, que ella había tomado el dinero sin preguntarme, sin siquiera informarme, que había abusado del acceso que tenía a esa cuenta, un acceso que se suponía era temporal y para un propósito específico que ya había terminado. Su expresión cambió entonces. La máscara de amabilidad se agrietó ligeramente, y pude ver la frialdad que había debajo. Me respondió con un tono más cortante, diciéndome que estaba siendo dramática e ingrata, que ella había hecho mucho por mí desde que me casé con su hijo, que me había abierto las puertas de su familia, que me había incluido en su círculo social, que lo mínimo que podía hacer era apoyar a la familia cuando se necesitaba. Me habló de la importancia de la imagen familiar, de cómo las apariencias importaban en su mundo, de cómo esta fiesta no era solo una celebración, sino una declaración de estatus. Me dijo que yo, viniendo de donde venía, probablemente no entendía estas cosas, pero que debería confiar en que ella sabía lo que era mejor para todos. Cada palabra era como una bofetada. No solo había robado mi dinero, sino que ahora me estaba diciendo que debería estar agradecida por el privilegio de que lo usara. Me estaba tratando como si yo fuera una niña ignorante que no comprendía cómo funcionaba el mundo de verdad. Quise gritarle, quise decirle exactamente lo que pensaba de ella, de su familia, de su obsesión enfermiza con las apariencias. Quise recordarle cada una de las veces que me había menospreciado, cada comentario hiriente disfrazado de consejo, cada mirada de desdén cuando pensaba que yo no la veía. Quise hablarle de las noches que había pasado en vela trabajando horas extras para ahorrar ese dinero, de las veces que había comido fideos instantáneos para no gastar, de todo lo que había sacrificado por ese sueño que ella acababa de arrebatarme, pero no lo hice. No le di ese gusto. En lugar de eso me quedé callada, respirando profundamente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con escapar. No iba a llorar delante de ella. No le iba a dar esa satisfacción. Me levanté del sofá sin decir nada más. Matilde pareció sorprendida por mi silencio, como si esperara que continuara discutiendo, que suplicara, que hiciera una escena, pero yo simplemente tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. La escuché llamarme, diciéndome que estaba exagerando, que volviera para que pudiéramos hablar como personas civilizadas. No miré atrás. Salí de esa casa sintiendo un peso extraño en el pecho, una mezcla de humillación, rabia y algo más. Algo que no podía identificar todavía, pero que se iba abriendo paso dentro de mí como una grieta en un dique. Esa noche me senté en la pequeña cocina de nuestro apartamento, con las luces apagadas, mirando la pantalla de mi teléfono que mostraba el saldo casi vacío de mi cuenta bancaria. Mi esposo había intentado llamarme varias veces, pero yo había silenciado el teléfono. No quería hablar con nadie. No quería escuchar más excusas o justificaciones. Me di cuenta entonces de algo que debería haber sido obvio desde hacía mucho tiempo. Nadie iba a defenderme. Mi esposo había elegido hacía años el camino de menor resistencia, prefiriendo mantener la paz con su madre antes que apoyar a su esposa. Sus hermanos nunca habían cuestionado nada de lo que Matilde hacía, y el resto de la familia simplemente seguía la corriente, evitando conflictos, manteniendo la armonía superficial que tanto valoraban. Estaba sola en esto. Si quería justicia, si quería recuperar algo de mi dignidad, tendría que hacerlo yo misma. Y en ese momento, sentada en la oscuridad de mi cocina, tomé una decisión. No iba a dejar que esta humillación quedara sin respuesta. No iba a ser una más de las personas que Matilde había pisoteado en su camino hacia lo que ella consideraba importante. Iba a hacer que se arrepintiera. No sabía todavía cómo, pero encontraría la manera, y cuando lo hiciera sería algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Los días siguientes fueron extraños. Actué como si nada hubiera pasado, como si la conversación con Matilde nunca hubiera ocurrido, como si mi cuenta bancaria vacía fuera solo un detalle menor que no merecía más atención. Cuando mi esposo intentó hablar del tema, simplemente le dije que ya lo había superado, que había entendido que así funcionaban las cosas en su familia y que lo aceptaba. La sorpresa en su rostro fue casi cómica. Había esperado días de discusiones, lágrimas, resentimiento, pero yo le sonreí con calma y le dije que al final su madre tenía razón, que la familia era lo más importante. Él pareció aliviado, como si le hubieran quitado un peso de encima. No se dio cuenta de que debajo de esa sonrisa tranquila, mi mente estaba trabajando constantemente, planificando, calculando. La siguiente cena familiar fue una prueba de mi actuación. Llegué a casa de Matilde con una bandeja de empanadillas caseras, saludé a todos con besos y abrazos, y hasta felicité efusivamente a Valeria por su compromiso.
Mi cuñada me miró con cierta desconfianza al principio, como si sospechara que había algo falso en mi entusiasmo repentino. Pero cuando empecé a hacerle preguntas sobre la boda, sobre sus planes, sobre cómo se había conocido con su prometido, su vanidad pudo más que su cautela y pronto estaba hablando sin parar. Matilde me observaba desde el otro lado de la mesa con una expresión satisfecha. Podía leer sus pensamientos con claridad. Al final la había puesto en su lugar. Al final, yo había entendido mi posición en la jerarquía familiar. Era exactamente lo que ella quería ver. Después de la cena, cuando Matilde mencionó que todavía quedaban algunos detalles por resolver para la fiesta de compromiso, me ofrecí voluntariamente para ayudar. Le dije que tenía algo de tiempo libre y que me encantaría contribuir con la organización. Sus ojos brillaron con una mezcla de triunfo y condescendencia. Probablemente pensaba que finalmente estaba aprendiendo a ser una buena nuera. Durante los siguientes días me convertí en su asistente más dedicada. La llamaba regularmente para preguntar sobre los avances. Me ofrecía para confirmar detalles con los proveedores. Revisaba las listas de invitados. Matilde estaba encantada con mi nueva actitud. Por primera vez desde que me había casado con su hijo, parecía genuinamente satisfecha con mi comportamiento. Lo que ella no sabía era que cada llamada que yo hacía, cada conversación con un proveedor, cada documento que revisaba, era una pieza más del rompecabezas que estaba armando. Contacté al catering con el pretexto de confirmar el menú y aproveché para pedirles que me enviaran por correo una copia detallada de la factura. Hice lo mismo con la florería, con la empresa de decoración, con el salón de eventos. Les expliqué que Matilde era muy meticulosa y que quería tener todo documentado para sus propios archivos. Nadie sospechó nada. ¿Por qué lo harían? Era la nuera obediente, haciendo su trabajo de asistente familiar. Cada factura, cada recibo, cada comprobante de pago llegaba a mi correo electrónico o a mi dirección, y en cada uno de ellos estaba ahí, clara e incontrovertible, la evidencia que necesitaba. Los pagos habían sido hechos desde mi cuenta, con mi dinero, con mis ahorros de 5 años. Pasaba las noches organizando toda esa información. Había creado una carpeta especial en mi computadora donde guardaba cada documento, cada prueba. Los imprimía y los organizaba cronológicamente, creando una línea temporal perfecta que mostraba exactamente cómo mi dinero había sido usado para financiar cada aspecto de esa fiesta absurda. Mi esposo, cuando me veía trabajando en la computadora hasta tarde, asumía que estaba viendo series o navegando en redes sociales. Nunca preguntó qué hacía realmente. Esa falta de curiosidad, esa indiferencia casual hacia mi vida, me confirmaba algo que llevaba tiempo sospechando. Nuestro matrimonio había dejado de ser una sociedad hacía mucho tiempo. Éramos 2 personas compartiendo un espacio, nada más. Una tarde, mientras revisaba la lista de gastos por enésima vez, me vino una idea. No quería simplemente confrontarlos en privado. Eso no tendría el impacto que buscaba. Matilde podría negar todo, minimizar la situación, o peor aún, encontrar alguna forma de darle la vuelta a la historia y hacerme quedar como la villana. No. Necesitaba que la verdad saliera a la luz de una manera que no pudiera ser ignorada ni manipulada. Decidí que el mejor momento sería durante la misma fiesta. Allí estarían todos sus amigos, todas esas personas cuya opinión tanto le importaba, todos esos invitados que ella quería impresionar. Sería el escenario perfecto para que la verdad se revelara, para que vieran quién había financiado realmente ese despliegue de lujo y opulencia. Compré una caja de regalo elegante, de esas que se usan para presentar regalos importantes en eventos formales. Era de un color dorado suave, con un lazo de satén color marfil. Se veía cara, refinada, exactamente el tipo de envoltorio que encajaría perfectamente en una fiesta de alto standing. Dentro de esa caja coloqué cada uno de los documentos que había recopilado. Los organicé cuidadosamente, con separadores de colores para facilitar la lectura. Incluí las facturas del catering que mostraban el menú de 6 platos con maridaje de vinos premium, los comprobantes de la empresa de decoración que había traído flores y arreglos desde Barcelona, el contrato con el cuarteto de cuerda que tocaría durante la cena, las facturas del salón exclusivo donde se celebraría el evento. Cada papel era una prueba irrefutable de que todo, absolutamente todo, había sido pagado con mi dinero. También escribí una carta.
carta. Tardé horas en encontrar las palabras correctas, en lograr el tono adecuado. No podía sonar amarga ni vengativa, aunque eso era exactamente lo que sentía. Tenía que ser clara, directa, imposible de malinterpretar. Al final opté por algo simple, casi poético en su brevedad. No acusaba, no reclamaba, solo exponía los hechos con una elegancia helada que sabía que dolerían más que cualquier insulto. Practiqué varias veces cómo llevaría la caja al salón, dónde la colocaría para que fuera imposible ignorarla, pero sin que pareciera fuera de lugar. Decidí que la dejaría en la mesa principal, cerca de los otros regalos que los invitados llevarían para la pareja. Tendría una pequeña etiqueta con mi nombre, como cualquier otro presente, solo que este regalo no contendría joyas ni objetos decorativos. Contendría la verdad. A medida que la fecha de la fiesta se acercaba, sentía una calma extraña apoderarme de mí. Era como si hubiera cruzado algún umbral invisible, como si la persona que había sido antes, la que trataba de complacer a todos, la que tragaba humillaciones por mantener la paz, hubiera quedado atrás. En su lugar había alguien más decidido, más claro, alguien que ya no tenía miedo de las consecuencias. La noche antes de la fiesta guardé la caja en el maletero de mi coche. También preparé una pequeña maleta con ropa y artículos personales. Sabía que después de lo que estaba a punto de hacer, no podría simplemente volver a casa y continuar con mi vida como si nada. Necesitaría espacio, distancia, tiempo para procesar lo que vendría después. Reservé un pequeño apartamento turístico en un pueblo costero a 2 horas de Madrid. Era un lugar donde había ido de niña con mis padres, un refugio tranquilo donde el sonido de las olas podía acallar cualquier otro pensamiento. Allí esperaría a que se desatara la tormenta que estaba a punto de provocar. Esa última noche en mi cama matrimonial, mirando el techo en la oscuridad mientras mi esposo dormía a mi lado, sentí una mezcla de anticipación y tristeza. Sabía que lo que haría al día siguiente cambiaría todo, que no habría vuelta atrás. Pero también sabía que ya no podía seguir viviendo en esa mentira, en esa familia que me veía como algo menos, como alguien cuyo valor solo existía en función de su capacidad de servir a los intereses de los demás. Al amanecer, cuando me levanté para preparar el café, supe que estaba lista. No había vuelta atrás, la caja estaba en mi coche, esperando. Y yo estaba esperando también, esperando el momento perfecto para que la verdad, mi verdad, finalmente tuviera su voz. El sábado amaneció con un cielo despejado y una luz dorada que se filtraba por las ventanas. Era el tipo de día perfecto que Matilde había estado esperando para su gran evento. Me desperté antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía y las calles estaban vacías. No encendí las luces, me moví por el apartamento en silencio, como un fantasma, recogiendo las últimas cosas que necesitaría. Mi esposo seguía durmiendo profundamente. Lo observé por un momento desde el marco de la puerta del dormitorio. Se veía tranquilo, ajeno a todo lo que estaba por suceder. Pensé en despertarlo, en intentar una última conversación, en darle la oportunidad de entender por qué estaba a punto de hacer lo que haría. Pero sabía que sería inútil. Llevábamos meses, quizás años, viviendo en mundos paralelos que apenas se tocaban. Dejé una nota breve sobre la mesa de la cocina. Solo decía que necesitaba unos días para mí misma, que no se preocupara, que lo llamaría pronto. No era mentira, técnicamente, pero tampoco era toda la verdad. La verdad completa era demasiado complicada para caber en una nota de despedida. Tomé mi maleta, que había escondido en el armario del pasillo, y salí del apartamento con cuidado de no hacer ruido al cerrar la puerta. El ascensor pareció tardar una eternidad en bajar. Cuando finalmente llegué al estacionamiento subterráneo, sentí que podía respirar por primera vez en días. La caja dorada estaba en el maletero, exactamente donde la había dejado la noche anterior. La saqué con cuidado y la coloqué en el asiento del copiloto, como si fuera una pasajera más. Durante todo el camino hacia el salón de eventos donde se celebraría la fiesta, esa caja fue mi única compañía. Llegué al lugar mucho antes de que nadie más estuviera allí. El personal de catering apenas estaba comenzando a montar las mesas y preparar la decoración. Les dije que era de la familia, que venía a dejar un regalo especial que debía estar en un lugar específico antes de que comenzara el evento. La coordinadora del salón, una mujer eficiente con un portapapeles y una sonrisa profesional, me guió hasta la mesa principal. Era exactamente como Matilde la había descrito en sus interminables conversaciones telefónicas. Un despliegue de elegancia que rayaba en lo obsceno. El mantel era de lino importado de Italia. Los centros de mesa eran arreglos florales que incluían orquídeas blancas y rosas de jardín traídas especialmente desde Valencia.
Los cubiertos eran de plata auténtica, las copas de cristal tallado reflejaban la luz de las arañas que colgaban del techo. Coloqué la caja en el centro exacto de la mesa, entre el arreglo floral principal y las tarjetas con los nombres de los invitados VIP. Se veía perfecta allí, como si hubiera sido diseñada específicamente para ese espacio. Até la pequeña etiqueta que había preparado al lazo de satén. En letras elegantes y doradas decía: un regalo del corazón, con amor, Clara. La coordinadora me preguntó si necesitaba algo más. Le sonreí y le dije que no, que todo estaba perfecto. Antes de irme me di la vuelta una última vez para ver la escena completa. La mesa estaba preciosa, lista para recibir a los 200 invitados que vendrían esa noche a celebrar el compromiso de Valeria. Y allí, en el centro de todo, estaba mi regalo, mi verdad envuelta en papel dorado. Salí del salón con un peso menos en el pecho. El reloj del tablero de mi coche marcaba las 8 de la mañana. Tenía todo el día por delante antes de que comenzara la fiesta. Todo el día para alejarme lo suficiente de lo que estaba por venir. El camino hacia la costa fue terapéutico. Puse música que hacía años no escuchaba, canciones de cuando era más joven, cuando todavía creía que el amor y la familia eran suficientes para construir una vida feliz. Canté a viva voz, dejando que el viento que entraba por la ventana abierta se llevara las palabras junto con algo de la tensión que había estado acumulando durante semanas. Cuando llegué al pueblo costero eran casi las 11 de la mañana. El apartamento que había reservado era pequeño pero acogedor, con una terraza que daba directamente al mar. Dejé mi maleta en el dormitorio sin siquiera deshacer las cosas. Lo único que quería era sentarme en esa terraza, con una taza de té caliente, y simplemente respirar. El aire salado me llenaba los pulmones con cada inhalación. Podía escuchar las gaviotas chillando en la distancia, el sonido constante de las olas rompiendo contra las rocas. Era un mundo completamente diferente al de Madrid, al de los salones elegantes y las apariencias cuidadosamente mantenidas. Aquí, nadie sabía quién era yo. Nadie tenía expectativas sobre cómo debía comportarme o qué rol debía desempeñar. Pasé las primeras horas simplemente existiendo. No pensé en lo que estaba pasando en la ciudad, en los preparativos finales de la fiesta, en Matilde supervisando cada detalle con su perfeccionismo obsesivo. No pensé en mi esposo, que probablemente ya había encontrado mi nota y estaba tratando de llamarme. Había dejado mi teléfono en modo avión. No estaba lista para enfrentar las consecuencias todavía. Caminé por la playa, dejando que el agua fría del Mediterráneo mojara mis pies descalzos. Recogí algunas conchas que me parecieron bonitas, como solía hacer cuando venía aquí de niña con mis padres. Recordé esos veranos simples, cuando mi mayor preocupación era si habría helado después de la cena o si mi padre me llevaría a pescar al amanecer. Al mediodía encontré un pequeño restaurante junto al paseo marítimo. Me senté en una mesa exterior y pedí paella de mariscos. La camarera, una mujer mayor con el pelo recogido en un moño despeinado, me sonrió con calidez genuina y me recomendó el vino de la casa. No había pretensiones, no había juicios, solo amabilidad simple y directa. Mientras comía, observaba a las familias que paseaban por la playa. Niños corriendo y gritando con esa alegría sin filtros que solo los niños pueden tener. Parejas de ancianos caminando tomados de la mano. Grupos de adolescentes riendo y haciendo selfies. Vida normal, vida real, tan diferente del teatro artificial en el que había estado viviendo. Por la tarde volví al apartamento y finalmente encendí mi teléfono. Inmediatamente empezó a vibrar con una avalancha de mensajes y llamadas perdidas. Mi esposo había llamado 17 veces. Había mensajes de texto preguntándome dónde estaba, si estaba bien, por qué no contestaba. Pero nada en esos mensajes sugería que hubiera entendido realmente lo que estaba pasando. ¿Por qué me había ido? También había mensajes de Matilde, pero estos eran diferentes. Los primeros eran cordiales, preguntando si asistiría a la fiesta, recordándome la hora de inicio. Los últimos, enviados apenas hacía una hora, tenían un tono más ansioso. Preguntaba si sabía algo sobre un regalo que había aparecido en la mesa principal, si yo lo había puesto allí, qué había dentro. Sonreí al leer esos mensajes. La había descubierto. Probablemente había ido temprano al salón para supervisar los últimos detalles y había visto la caja con mi nombre. Y ahora estaba nerviosa, insegura, quizás hasta asustada de lo que pudiera contener. Me senté en la terraza con una copa de vino blanco que había comprado en una tienda del pueblo. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas.
Calculé mentalmente la hora. La fiesta debería estar comenzando en cualquier momento. Los invitados estarían llegando, entregando sus abrigos al personal del guardarropa, admirando la decoración, tomando copas de champán mientras intercambiaban saludos y cumplidos vacíos. Y en algún momento de la noche alguien abriría esa caja. Quizás sería Valeria, curiosa por ver qué le había regalado su cuñada, o tal vez sería Matilde, incapaz de contener su ansiedad, o incluso algún invitado demasiado curioso. No importaba quién fuera, lo importante era que se abriría, y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Me imaginé la escena con una claridad casi cinematográfica, el momento de silencio cuando las primeras personas vieran los documentos, la confusión inicial, seguida de comprensión, los murmullos que se extenderían por el salón como una ola, las miradas dirigidas hacia Matilde, buscando una explicación. Y ella, tan acostumbrada a controlar cada situación, a manejar cada narrativa, finalmente sin palabras, sin excusas creíbles. El sol se hundió completamente en el horizonte, dejando el cielo en un tono púrpura profundo. Encendí las luces de la terraza y me serví más vino. Ya no había vuelta atrás. Lo que había puesto en marcha seguiría su curso sin mí. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en paz con una decisión que había tomado. Eran casi las 11 de la noche cuando mi teléfono comenzó a explotar. Había estado recostada en el sofá del apartamento, medio dormida, con el sonido de las olas como música de fondo. El vibrar constante del móvil sobre la mesa de centro me sacó de ese estado de duerme vela. Al principio lo ignoré, pero la insistencia era tal que finalmente lo tomé entre las manos. 32 mensajes nuevos, 18 llamadas perdidas y seguían llegando más. El teléfono no dejaba de vibrar, como si tuviera vida propia. Con el corazón latiendo un poco más rápido, empecé a revisar los mensajes. El primero era de una prima de mi esposo, Elena, con quien siempre me había llevado relativamente bien. Solo había adjuntado una foto, sin texto. La abrí y tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo. Era la mesa principal del salón, pero había algo diferente. Papeles. Muchos papeles dispersos sobre el mantel de lino italiano, algunos en el suelo, y en el centro de todo ese desorden, la caja dorada vacía, con el lazo de satén deshecho. El siguiente mensaje era de ella también, esta vez con texto. Clara, ¿qué has hecho? Esto es un desastre total. Pero su tono no sonaba acusador, sonaba casi impresionado, como si estuviera presenciando algo que llevaba mucho tiempo esperando ver. Seguí bajando por la lista de mensajes. La mayoría eran de números que apenas reconocía. Primos lejanos, amigos de la familia, conocidos que probablemente habían conseguido mi número de alguna lista de contactos compartida. Todos querían saber la historia completa, querían confirmación, querían detalles. Las palabras se repetían en diferentes variaciones. ¿Es verdad? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Matilde lo sabía? Había un mensaje de voz de mi esposo. Su voz sonaba alterada, casi irreconocible. Clara, por favor, llámame. Necesito hablar contigo urgentemente. Esto es... No sé ni cómo describirlo. Mi madre está encerrada en el baño y no sale. Valeria está llorando histéricamente. Los invitados están saliendo y... Por favor, solo llámame. No lo llamé, todavía no. En lugar de eso, seguí revisando los mensajes. Elena me había enviado más fotos. En una se veía a un grupo de mujeres mayores, probablemente amigas de Matilde, reunidas en un rincón del salón, mirando lo que parecían ser algunas de las facturas. Sus expresiones iban desde la sorpresa hasta algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción. Aparentemente, Matilde no era tan querida como le gustaba creer. Otra foto mostraba a Valeria, mi perfecta cuñada, sentada en una silla con la cara entre las manos. Su prometido estaba a su lado, con una expresión que mezclaba confusión y incomodidad. El maquillaje de Valeria estaba corrido por las lágrimas, su peinado elaborado comenzaba a deshacerse. La imagen de perfección que tanto había cultivado se había desmoronado en cuestión de minutos. Un mensaje de texto de un número desconocido decía: «No sé quién eres, pero acabas de hacer lo que muchas de nosotras queríamos hacer desde hace años. Gracias». Era de una de las cuñadas de Matilde, según descubrí después. Aparentemente yo no era la única que había sido víctima de las manipulaciones financieras de mi suegra. Mi esposo intentó llamar de nuevo. Esta vez dejó otro mensaje de voz y su tono había cambiado. Ya no sonaba desesperado, sonaba molesto. «Esto es imperdonable, Clara. Has humillado a mi familia públicamente. Mi hermana está destrozada. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Esto se podría haber resuelto en privado».
Escuché el mensaje completo, esperando que en algún momento mencionara lo que su madre me había hecho a mí, esperando que reconociera el robo, la humillación, el desprecio con el que su familia me había tratado. Pero no. Para él, el problema no era lo que había pasado con mi dinero. El problema era que yo había expuesto la verdad donde todos pudieran verla. Borré el mensaje sin responder. Si después de todo esto todavía no lo entendía, nunca lo haría. Elena me llamó. Esta vez decidí contestar. Su voz sonaba emocionada, casi eufórica. Clara, esto es increíble. No tienes idea de lo que está pasando. Aquí. La tía Matilde salió del baño hace unos minutos. Intentó dar algún tipo de explicación, pero la gente ya había visto todos los documentos. Había facturas con tu nombre, transferencias bancarias, todo estaba ahí. Algunas personas se fueron de inmediato, otras se quedaron solo para ver el drama desarrollarse. Me contó que uno de los tíos, el hermano menor de Matilde, había tomado algunas de las facturas y había hecho cálculos rápidos en su teléfono. El total era obsceno, más de 50.000 euros de mis ahorros, gastados en una sola noche de celebración. Cuando ese número se filtró entre los invitados, la atmósfera cambió por completo. La gente está hablando de cómo Matilde siempre presumía de su capacidad para organizar eventos, de cómo siempre daba lecciones sobre administración del dinero, continuó Elena. Y resulta que todo este tiempo estaba usando el dinero de otras personas. Ya sabes cómo es la gente en estos círculos, Clara. Los rumores se van a extender como pólvora. Su reputación está arruinada. Había algo casi salvaje en la voz de Elena, un placer oscuro por presenciar la caída de alguien que durante años se había comportado como si fuera intocable. Me di cuenta entonces de que Matilde había acumulado muchos resentimientos a lo largo de los años, muchas personas que sonreían en su cara mientras esperaban secretamente el momento de ver su caída. ¿Y Valeria? Pregunté, sintiendo una pequeña punzada de culpa. Después de todo, esta era su fiesta de compromiso. Había sido el centro de atención por razones completamente equivocadas. Devastada, respondió Elena sin mucha simpatía. Pero, honestamente, Clara, ella tampoco es ninguna santa. Todos sabíamos cómo te trataba, cómo te ignoraba, cómo hacía comentarios despectivos. Quizás esto le enseñe algo de humildad. Después de colgar con Elena, me quedé sentada en la oscuridad de la terraza, procesando todo lo que había escuchado. No sentía la explosión de triunfo que había esperado. No había fuegos artificiales de satisfacción en mi pecho. Solo había una sensación extraña, casi anticlimática, como cuando terminas un libro que has estado leyendo durante meses y de repente no sabes qué hacer con el tiempo libre. Más mensajes seguían llegando, algunos de apoyo, otros de condena. Una tía lejana me escribió un mensaje largo sobre los trapos sucios que se lavan en casa, sobre cómo había traído vergüenza a la familia. Le respondí con algo que nunca me hubiera atrevido a decir antes. La vergüenza empezó cuando su hermana robó mis ahorros, no cuando yo expuse la verdad. Un primo que apenas conocía me envió un mensaje diciendo que siempre había sospechado que Matilde no era tan honesta como pretendía ser en sus negocios. Me contó historias de otras inversiones familiares que habían terminado misteriosamente beneficiando solo a ella. Aparentemente, yo no era su primera víctima, solo la primera en hacer algo al respecto. Cerca de la medianoche recibí un mensaje de Matilde. Era breve, escrito con la formalidad fría de alguien acostumbrado a mantener el control incluso en medio del desastre. Necesitamos hablar. Has cometido un error grave. Las cosas no son como las has presentado. Exijo que vengas a aclarar esta situación inmediatamente. Leí el mensaje 3 veces. Ni siquiera ahora, después de haber sido expuesta públicamente, era capaz de admitir lo que había hecho. Todavía trataba de controlar la narrativa, de exigir, de mantener su posición de autoridad. No había disculpa, no había reconocimiento de su error, solo más manipulación envuelta en un lenguaje demandante. No le respondí. No había nada que decir. Los documentos hablaban por sí mismos. Los números no mentían. Y por primera vez en mi vida con esa familia, yo no tenía que justificarme. No tenía que explicar. No tenía que defenderme. La verdad había hecho todo el trabajo por mí. Me serví la última copa de vino de la botella y salí a la terraza. El mar estaba oscuro, apenas visible bajo la luz de la luna creciente. Podía escuchar las olas rompiendo con ese ritmo constante que no se detiene por dramas humanos, por familias destruidas, por reputaciones arruinadas. El mundo seguía girando, indiferente a todo lo que había pasado esa noche en un salón elegante de Madrid.
Pensé en mi madre, que había muerto hacía 5 años. Me pregunté qué habría pensado de todo esto. Ella siempre me había enseñado a ser educada, a mantener la paz, a no hacer escenas, pero también me había enseñado a tener dignidad, a no dejar que nadie me pisoteara. Hay una diferencia entre ser amable y ser un felpudo, me había dicho una vez. Esta noche, finalmente, había entendido esa diferencia. Mi teléfono vibró una última vez antes de que decidiera ponerlo en silencio. Era otro mensaje de Elena. Matilde acaba de irse del salón. La fiesta está oficialmente cancelada. Es el escándalo del año. Apagué el teléfono completamente. Ya había visto suficiente. Mañana habría más mensajes, más drama, más consecuencias que enfrentar. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin culpa, sin arrepentimiento, solo con la certeza de que, pasara lo que pasara después, había recuperado algo que llevaba años perdiendo: mi voz. Pasé 3 días más en ese pueblo costero antes de atreverme a volver a Madrid. 3 días en los que no hablé con nadie de la familia, en los que dejé mi teléfono apagado la mayor parte del tiempo, en los que simplemente me dediqué a existir sin el peso de expectativas ajenas. Caminaba por la playa al amanecer, leía libros que había comprado en una librería de segunda mano del pueblo. Comía en pequeños restaurantes donde nadie me conocía ni me juzgaba. Fue durante esas caminatas solitarias que tomé la decisión. No iba a volver para reconciliarme, para pedir perdón o para intentar arreglar lo que se había roto. Iba a volver para cerrar ese capítulo de mi vida definitivamente, para recoger mis cosas, para firmar los papeles que hubiera que firmar y para empezar de nuevo. El martes por la tarde conduje de vuelta a la ciudad. El tráfico de la M30 me recibió con su caos familiar, pero esta vez no me estresó como siempre lo hacía. Era como si estuviera viendo Madrid con ojos nuevos, como si fuera una visitante en una ciudad que ya no me pertenecía. Cuando llegué al apartamento que había compartido con mi esposo, él no estaba. Había dejado una nota sobre la mesa diciendo que se había ido a casa de su madre. Para apoyarla en estos momentos difíciles, decía la nota. Por supuesto, ni siquiera ahora, ni siquiera después de todo, era capaz de verme como alguien que también merecía su apoyo. Empaqué mis cosas metódicamente: ropa, libros, algunos objetos personales que tenían valor sentimental. Me di cuenta de lo poco que realmente me importaba de todo lo que habíamos acumulado juntos. Los muebles elegantes que su madre nos había ayudado a elegir, la vajilla cara que nunca usábamos, las decoraciones que siempre me habían parecido frías y poco acogedoras. Nada de eso me representaba. Había pasado años viviendo en un espacio que se sentía más como un showroom que como un hogar. Mientras empacaba, encontré una caja en el fondo del armario. Era de mis días de universidad, llena de cuadernos viejos, fotos, recuerdos de una versión de mí que había olvidado que existía. Había una foto mía en la cocina de un pequeño café donde había trabajado durante mis estudios. Me veía joven, feliz, con las manos llenas de harina y una sonrisa genuina. Recordé entonces mi sueño, la pastelería que siempre había querido abrir. Ese sueño no había muerto, solo había estado enterrado bajo años de intentar complacer a personas que nunca iban a valorarme. Y el dinero que Matilde había tomado, aunque parecía perdido, me había enseñado algo valioso. No podía seguir posponiendo mi vida, esperando el momento perfecto, esperando el permiso de otros. Terminé de empacar cerca de las 7 de la tarde. Había llenado 3 maletas y algunas cajas. No era mucho para resumir 5 años de matrimonio, pero era todo lo que necesitaba. Llamé a un servicio de mudanzas pequeño y pagué extra para que vinieran esa misma noche. No quería darle a mi esposo la oportunidad de intentar convencerme de quedarme, de prometer cambios que sabía que nunca llegarían. Dejé mi anillo de bodas sobre la mesita de noche, junto a una carta que había escrito durante mis días en la costa. En ella explicaba, con más calma y claridad de la que había tenido en meses, por qué me iba. No era solo por el dinero, era por años de sentirme invisible, de ser tratada como una pieza decorativa en la vida de otra persona, de perder mi identidad en el intento de encajar en un molde que nunca fue diseñado para mí. El apartamento que alquilé estaba en Malasaña, un barrio que siempre me había gustado, pero que Matilde consideraba demasiado bohemio y poco apropiado. Era pequeño, un estudio con techos altos y ventanas enormes que llenaban el espacio de luz. Desde la ventana podía ver las calles estrechas, las tiendas alternativas, los cafés con mesas en la acera. Era completamente diferente al barrio elegante y esterilizado donde había vivido con mi esposo. Me tomó una semana instalarme, convertir ese espacio vacío en algo que se sintiera como mío.
Pinté una de las paredes de un azul claro que siempre me había gustado, pero que mi esposo decía que era demasiado infantil. Colgué fotos de mis viajes, de mis amigos, de momentos que me hacían feliz. Compré plantas, muchas plantas, llenando el espacio de vida y color. Pero lo más importante fue lo que hice con la pequeña cocina. Era apenas más grande que un armario, pero tenía todo lo que necesitaba. Compré un horno nuevo, mezcladores, moldes para pan. Y una tarde, después de años de no haberlo hecho, empecé a hornear. El olor del pan recién hecho llenó el apartamento y con él vinieron recuerdos de mi infancia, de ayudar a mi abuela en su cocina, de aprender las recetas que ella había perfeccionado durante décadas. Mientras amasaba, sentía que algo que había estado roto dentro de mí empezaba a sanar. Mi primera clienta fue mi vecina, una diseñadora gráfica llamada Lucía, que había olido el pan desde el pasillo. Me preguntó si vendía lo que horneaba. Le dije que no, que solo lo hacía por placer. Ella insistió en pagarme por una hogaza, diciendo que hacía años no probaba pan tan bueno. Esa venta accidental fue el comienzo. Empecé pequeño. Horneaba por las mañanas antes de ir a mi trabajo de medio tiempo en una oficina. Vendía a vecinos y amigos de amigos. Al principio eran 5 panes a la semana, luego 10, luego 20. La demanda crecía más rápido de lo que había anticipado. La gente del barrio empezó a conocerme como la chica del pan, y ese apodo simple me llenaba de más orgullo que cualquier título que hubiera tenido en mi vida anterior. 3 meses después de irme, abrí oficialmente mi pequeña pastelería. No era nada del otro mundo, solo un local minúsculo en una calle secundaria de Malasaña. Tenía espacio para un mostrador, un horno industrial de segunda mano que había encontrado en oferta y 4 mesitas donde la gente podía sentarse a tomar café. Lo llamé Migas, un nombre simple que hablaba tanto del pan como de los pequeños fragmentos que había recogido de mi vida para construir algo nuevo. El día de la inauguración vinieron amigos que no había visto en años, vecinos que apenas conocía y gente del barrio que simplemente había visto el letrero en la ventana. No vino nadie de la familia de mi ex esposo. No los había invitado, y ellos tampoco habían intentado contactarme desde aquella noche. Lucía, mi vecina, me regaló un letrero pintado ahí en mano para colgar sobre el mostrador. Decía, hecho con amor y algo de rebeldía. Me hizo reír hasta las lágrimas porque capturaba perfectamente lo que ese lugar representaba para mí. Los primeros meses fueron duros. Trabajaba 18 horas al día, horneando de madrugada, atendiendo clientes durante el día, haciendo cuentas por la noche. Mis manos desarrollaron callos nuevos, mi espalda dolía constantemente, y había noches en las que caía en la cama tan exhausta que ni siquiera recordaba haber cerrado los ojos. Pero era feliz. Una felicidad diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la felicidad pasiva de mantener la paz o de cumplir expectativas ajenas. Era la felicidad activa de construir algo con mis propias manos, de ver resultados directos de mi esfuerzo, de ser dueña de cada decisión, cada fracaso, cada victoria. A veces escuchaba noticias de mi vida anterior a través de conocidos mutuos. Me enteré de que mi ex esposo había empezado a salir con alguien nuevo, una abogada de su trabajo que al parecer su madre aprobaba entusiastamente. Me enteré de que Valeria había cancelado su compromiso semanas después de la fiesta desastrosa. Me enteré de que Matilde había dejado de asistir a sus eventos sociales habituales, que su círculo de amistades se había reducido considerablemente. No sentí satisfacción particular al escuchar estas cosas, solo una especie de distancia tranquila, como si estuviera oyendo sobre la vida de extraños. Esas personas, esos dramas, ya no eran parte de mi mundo. Un año después de abrir Migas, el negocio iba lo suficientemente bien como para contratar ayuda. Empleé a 2 personas, un joven pastelero recién graduado de una escuela culinaria y una mujer mayor que acababa de mudarse al barrio y necesitaba trabajo. Ambos compartían mi pasión por hacer las cosas bien, por tratar a los clientes con calidez genuina, por crear algo más que solo transacciones comerciales. La pastelería se convirtió en un punto de encuentro del barrio, gente que venía por café y se quedaba horas charlando, estudiantes que hacían sus tareas en nuestras mesitas, ancianos que venían cada mañana por su pan de centeno y una conversación amable. Era exactamente el tipo de espacio que siempre había imaginado crear.
Una tarde de primavera, estaba limpiando el mostrador cuando una mujer entró. Tardé un momento en reconocerla. Era una de las primas de mi ex esposo, de las pocas que siempre había sido amable conmigo. Se veía nerviosa, como si no estuviera segura de si sería bienvenida. Le sonreí y le ofrecí café. Nos sentamos en una de las mesitas mientras el sol de la tarde entraba por la ventana. Me contó que había seguido mis pasos, que después de ver lo que yo había hecho, había encontrado el valor para salir de su propio matrimonio infeliz. Ahora estaba estudiando para ser terapeuta, persiguiendo un sueño que había abandonado años atrás. Hablamos durante horas y me di cuenta de algo importante. Ese regalo que había dejado en la fiesta, esa caja con documentos que había destruido la imagen perfecta de Matilde, no solo había sido para mí. Había sido una grieta en la fachada que había permitido a otros ver que era posible elegir diferente, que no había que quedarse en situaciones que te ahogaban solo porque era más fácil que cambiar. Cuando se fue, dejándome su número y haciéndome prometer que nos volveríamos a ver, me quedé sola en la pastelería mientras caía la noche. Miré alrededor de ese espacio pequeño pero mío, oliendo a pan recién horneado y café, lleno de las marcas de un año de trabajo duro y crecimiento. No había recuperado el dinero que Matilde me robó. Probablemente nunca lo haría, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que podía construir una vida en mis propios términos, de que mi valor no dependía de la aprobación de otros, de que el fracaso más grande no era caer, sino quedarse tirada en el suelo esperando que alguien más viniera a levantarte. Cerré la pastelería esa noche con una sonrisa en el rostro. Mañana volvería a amanecer temprano para hornear. Volvería a servir café y sonreír a los clientes. Volvería a hacer ese trabajo que me llenaba de una satisfacción que ninguna aprobación familiar podría igualar. Y eso, finalmente, era suficiente. Era más que suficiente. Era todo.